versículos 14 al 26. Leemos de manera antifonal. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo, tiene necesidad de mantenimiento cada día. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, ¿quién haces? También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No hemos imitado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe fue completada por las obras? Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Asimismo, también Abraham, una ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oramos. Padre Santo, te agradecemos la palabra expresada por Santiago, Señor. Sabemos que el mismo Jesucristo se la enseñó a él, Señor, y ahora por medio del Espíritu Santo tú quieres que nosotros aprendamos la importancia de la fe con obras, Señor. Rogamos que pongas en nuestro corazón el aprender y poder aplicar esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Este pasaje que estamos leyendo hoy es un pasaje que en realidad es relativamente famoso por la gran confusión que ha causado durante la historia. Tanto ha causado confusión que el mismo Martín Lutero llegó a decir que Santiago era mejor quitarlo de la Biblia, porque esto contradecía todo el resto de la Biblia. Y este pasaje llegó y era mucha confusión porque se empezó a ver. Pablo habla claro de que la fe es lo que por medio de la gracia, por medio de la fe. Y aquí viene a decirnos Santiago que es por obras. ¿Qué es lo que está pasando? Y se ha creado una gran confusión, pero la confusión se debe a que estamos leyendo mal. La confusión se debe a que se leía así el tan y no se estudia bien. La forma correcta de leer las escrituras, la forma correcta de estudiar las escrituras es de la manera, se me olvidó la palabra, se me perdió aquí. Es leerla de manera literal. La Biblia se interpreta literalmente y se debe analizar y entender para quién está escrito las cosas, porque no es lo mismo lo que escribe Santiago a que cuando Pablo le escribía a los Efesios o le escribía a los Gálatas. Pablo le escribió a los Gálatas acerca de lo que ocupaban los Gálatas. Santiago, como primer pastor de la iglesia, puesto por el mismo Jesucristo, instruido por el mismísimo Jesucristo, él escribe a cristianos, a judíos cristianos que están en la primera iglesia de Jerusalén. Y entonces vamos a ir aclarando este pequeño detalle que posiblemente nosotros, ya miembros de esta iglesia durante tantos años, todos digan, no, yo sé el asunto de la fe sin obras, eso no se refiere a que la salvación es por obras, pero no importa, por motivos de la grabación y por si algunos de ustedes tienen alguna duda, vamos a aclararlo. Vamos a ir a Efesios 2, 8 y 9, donde Pablo nos va a aclarar cómo es la salvación. Este versículo famosísimo, posiblemente muchos se lo saben de memoria. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la definición de cómo ser salvo. La salvación es por gracia, o sea, es un favor no merecido que nos da Dios por medio de la fe. Nosotros creemos que Jesucristo nos puede salvar, reconocemos que Él es el único camino y somos salvos. Pero entonces las obras no juegan ningún papel en la salvación. Pero entonces, ¿cuál es la contradicción que está aquí hablando Santiago? Porque Santiago dice, no, la fe sin obras está muerta. Muéstreme usted su fe sin obras, yo le muestro mi fe por mis obras. Entonces, ¿a qué es esta contradicción? Bueno, Pablo habló en Efesios y en Romanos 4, del 1 al 12, hablaba acerca de que Abraham fue justificado por la fe. Ustedes pueden buscarlo en su hogar. Abraham es justificado por la fe. Y en Romanos 4, del 1 al 12, Pablo pone un ejemplo, cómo Abraham le creyó a Dios y debido a esto es justificado.
En Santiago vemos otro ejemplo de la misma vida de Abraham, donde se nos dice que Abraham pone su obra de ir a sacrificar a Isaac y por ello es justificado, según leemos a Santiago. Pero vamos a irnos a Génesis capítulo 5, versículos 5 y 6, donde vamos a ver el ejemplo que puso Pablo en Romanos. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6, como les digo, Pablo habla de esto en Romanos, dice: entonces lo llevó afuera y le dijo: mira por favor al cielo y cuenta las estrellas si acaso las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Él, se refiere a Abraham, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pablo recuerda el momento en que Jesucristo habla con Abraham y le promete una descendencia eterna. ¿Y por qué Abraham en este momento es hecho justo o es justificado? Porque cree. Abraham nada más le dijeron: vea las estrellas, y volvió a ver el cielo. Ojalá, si ustedes han visto el cielo una noche que no haya luz eléctrica, se ve ese montón de estrellas, Abraham las vio, le nació a ser su descendencia. Y Abraham creyó. Por fe Abraham creyó y Abraham es justificado. Y ahora nos vamos a Génesis capítulo 22, que es el ejemplo que Santiago menciona, que es el ejemplo cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, porque así se lo pidió Jehová. Génesis 22, versículos 9 al 12 dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová llamó desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Jehová, ya que no has rehusado tu hijo, tu único. Esos son los dos ejemplos que vemos en la Biblia y que incluso el mismo Martín Lutero confundieron. Pero si nosotros analizamos detenidamente, literalmente la palabra de Dios, vamos a ver dos cosas importantes. Uno, Pablo dice que es justificado por la fe, y es claro porque Abraham lo que hizo fue creerle a Dios. Dios le dijo: usted va a tener tanta descendencia. Y era un hombre de muchos años que no tenía hijos y la mujer era todavía más vieja, eran señores viejos. Y entonces digo: sí, no, aquí es por feo, no se puede creer. Es como que les dijeran a mis papás: ustedes van a tener un hijo en estos momentos. Entonces los papás van a decir: no, no se puede. Mi mamá tiene 60 años, papi también, o sea, no podemos tener. Ya no. Bueno, yo espero que no, pero. Entonces Abraham es por fe que llega a ser justificado, porque le cree. Pero después su fe, 30 años después, se sucede este evento del que habla Santiago. 30 años después de que él por fe fue justificado, su fe fue madurando, al punto que su fe ahí sí produce las obras de las que habla Santiago. Su fe fue suficiente para sacrificar al hijo de la promesa, sacrificar al hijo que lo iba a ser descendiente de muchísimas naciones. Siendo un hombre viejo, si a los 80 años pudo tener el hijo y lo tenía que sacrificar, dice: ahora sí ya definitivamente no me sale ningún otro, ¿verdad? Este fue el único. Pero, ¿qué dijo Abraham? Cuando Abraham va con los siervos, llega al pie del monte y dice: tenemos que subir, quédense aquí, nosotros vamos a ir, vamos a adorar y volveremos. La fe de Abraham era suficientemente sólida para decir: yo voy y volveremos. ¿Cómo? No sé. No sé si lo voy a matar y Dios lo va a resucitar, no sé si me va a dar otro hijo y vengo, o no sé si va a aparecer un carnero, porque el camino Isaac le pregunta: papi, pero el sacrificio, no se preocupe, yo voy a proveer. Tal vez Abraham dijo: ahorita me va a topar un carnero, y dice: no, sacrifica el carnero ahí. Pero él subió con fe, porque la fe debe ser una fe madura. Santiago, como primer pastor de la iglesia, ya no tiene que preocuparse por hablar de salvación. Él no está hablándole de la salvación porque está hablándole a cristianos, a personas miembros de la iglesia que ya habían aceptado al Señor. Por eso es que se da esta supuesta confusión entre la enseñanza paulina y la enseñanza de Santiago. Recordemos, como lo hemos estado escuchando durante estas predicas, que Santiago fue el primer pastor, fue hermano de Jesucristo, instruido por el mismo Jesucristo, y su muerte se da cuando en el Sanedrín lo llaman y le dicen: Santiago, rechace eso y acepte el judaísmo como única religión verdadera, o lo matamos. Y él estaba tan firme en lo que creía que se dispone a morir por Cristo. Entonces,
Santiago no está buscando predicar salvación en este momento, porque ya le está hablando a personas salvas. ¿Qué es lo que está predicando Santiago? Está predicando el vivir como cristianos. Ya lo vimos en la semana anterior, vimos en el capítulo 1 cómo la palabra hacedor se repite multitud de veces y es hacedor, 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 que teníamos que ser hacedores. Vimos cómo en la escuela dominical nos enseñaban que los cristianos no debemos hacer acepción de personas. Eso es vida cristiana, eso es cómo vamos a comportarnos nosotros. Y ahora Santiago nos vuelve a enseñar algo. ¿Cómo debemos comportarnos nosotros? La fe sin obras. Y vamos a leer como lo mencionó Luisito en el versículo 12, Santiago enseña algo que nadie más habla en toda la Biblia. Santiago es el único en capítulo 2, versículo 12 y capítulo 1, versículo 25, que nos dice que existe la ley de la libertad. Que nos dice, señores, ustedes por llegar a ser salvos no crean que van a ser una pura anarquía y felicidad. No sé si les suena conocido, pero llegar a ser salvo y decir, bueno, ya soy salvo, ya no pierdo la salvación, estoy tranquilo, no importa lo que haga, porque ya yo soy salvo, no me va a pasar nada. Es agarrar la expiación como motivo de relajación, como lo vimos en 1 Pedro 2:16, que ahora leímos con Luisito Calderón, y lo vemos en Gálatas 5:13 también, que nos dice, no agarren la libertad como motivo para la carne. Ustedes son libres, y Santiago nos dice, ustedes van a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué es esto de que vamos a ser juzgados si nosotros sabemos que como cristianos Cristo llevó todo el juicio de nosotros en la cruz del Calvario? Santiago nos está diciendo, señoras y señores, la cancha donde ustedes van a jugar está marcada bajo estas reglas. La ley de la libertad. Ustedes son libres. Sin embargo, ustedes no van a agarrar esta ley, esta libertad para hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque es igual que cuando el papá, los que son padres lo saben, le dice algo al hijo. Vea, no jugues bola en la sala porque vas a quebrar los platos. Pero uno siempre está jugando, ¡pum! Y se fueron los platos, ¿verdad? Entonces, yo no dejo de ser hijo porque le quebré todos los zapatos a mi mamá o todos los platos. Pero mi mamá se va a decepcionar de mí y me va a castigar. Sea físicamente, o sea que me mandó al cuarto, sea lo que sea, pero recibo castigo. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo las reglas del juego y yo así cumplí. Lo mismo nos está enseñando Santiago. Santiago nos dice, las reglas son estas y ustedes deben cumplirlas. Entonces, ¿por qué es importante esta ley de la libertad? Bueno, por dos cosas. Uno, porque destruye por completo esta falsa pseudo doctrina del calvinismo actual que anda enseñando de que no somos libres y que Dios escoge el dedo y que como un ser humano no tiene libertad y no puede hacer nada, Dios hace todo para salvarnos. Santiago claro nos dice, señores, es la ley de la libertad. Así que si tenemos una ley de la libertad, por ende nosotros tenemos libertad. Y segundo, nos marca la cancha. Como les digo, Pablo no tenía que preocuparse de hablarle a cristianos maduros como era la iglesia de Jerusalén. Pablo le hablaba a libertinos como los gálatas, le hablaba a libertinos como los corintios, que querían hacer lo que les diera la gana. Entonces Pablo les tiene que decir otro tipo de cosas. Pero Santiago les dice, no, es que ustedes no son bebés, ustedes son como esta iglesia, ya ustedes saben. Y aquí yo no tengo que ir a enseñarles que la salvación es por gracia mediante la fe. No hace falta, espero que ya todos ustedes conozcan que la salvación es por gracia mediante la fe y hayan tomado la decisión de aceptar a Jesucristo para ser salvos. Entonces Santiago dice, yo no les voy a estar enseñando esto porque ustedes lo saben. Yo como pastor le traigo el alimento a esta iglesia de Jerusalén. ¿Cuál era el alimento? La fe sin obras está muerta. Entonces, vamos a ir al versículo 20 de Santiago, donde vamos a ver una palabra clave que Santiago le dice a la iglesia. Versículo 20 dice, pero quieren saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. La palabra vano que utiliza acá Santiago significa vacío. Está diciendo a usted, vacío de todo, el que no quiere entender, el que no quiere pensar, el que quizás hasta el Espíritu Santo no está en usted. Usted es un hombre vano que no quiere entender lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, incluso en esta iglesia, creíamos que no, que la fe sin obras no. ¿Por qué? Porque queríamos creer que la expiación nos cubría. Y es cierto, la expiación nos cubre. Pero ¿qué pasa cuando predicamos y predicamos y predicamos la expiación?
ahorramos y nos fuimos más bien hasta el lado allá, a decir, no, la expresión me cubre. Y muchos, o sea, los testimonios en las cantinas con el cuento de la expresión me cubre. Y los pecados que teníamos, al punto que después tuvimos que hablar de los ídolos, de quebrar nuestros ídolos, porque nos habíamos ido haciendo capillitas. El que no tomaba tenía Moloch, el que no Dagón, la pornografía, etcétera, etcétera. ¿Cuántos pecados comenzamos a permitir dentro de nosotros mismos, de nuestras familias y nuestra iglesia, con el cuento de la expresión me cubre? Y si usted es honesto, usted dice, ¿verdad? Llega al punto de decir, no, la expresión me cubre, y ya ni le llega la Biblia, porque ya la expresión me cubre. Ya ni oraba, porque la expresión me cubre. Entonces, Santiago nos dice, bueno, hombres vanos, hombres vacíos. ¿Ustedes qué? Están muertos. Están vacíos por dentro. ¿Cómo van a creer, cómo no van a creer ustedes que la fe sin obras está muerta? Pero ahora entramos al debate importante. ¿Cuáles son las obras que nos debe mostrar la fe? ¿Cuáles son las obras que nosotros tenemos que hacer? ¿O es que tenemos que, bueno, la fe sin obras está muerta, entonces yo voy a ayudarle al que está ahí al frente, que está botado en la calle, y ya yo le voy a ayudar a Mami a lavar los trastes, y entonces ya yo voy a dejar de decir malas palabras, y ya yo voy a dejar, no sé, de tomar? ¿Son estas obras a las que se refiere Santiago? Santiago se refiere a puras obritas que podemos ir haciendo, o soy yo el que las tiene que ir haciendo. Vamos a ir a Efesios 2:10, donde se nos va a aclarar un poco qué son las obras que Santiago nos está hablando. Dice Efesios 2:10, este es Pablo el que escribe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señoras y señores, no somos nosotros los que debemos esforzarnos en hacer obras. Las obras Dios las preparó para que andemos en ellas, no para que nosotros nos enrollemos las mangas a hacer. Porque si nosotros nos enrollamos las mangas a hacer, eso es relativamente fácil y relativamente hipócrita. Cualquier persona puede enrollarse las mangas y ser bueno, y ayudar a la comunidad, y si tiene mucha plata le compra comestible al que no tiene, y eso se da mucho. Ustedes lo ven en los artistas de cine, los rockeros, los que tienen billete de verdad, todos son filántropos. Mark Zuckerberg donó, se regaló la plata a sí mismo, pero que él donó y todos, ¡ay, qué bueno que es! Pues es porque lo que sobra. Y eso es la obra que quiere Santiago, de la que nos está hablando. Es una obra que se demuestra por la fe. Porque Zuckerberg donó no sé cuántos millones, un número grandísimo. Y no es la obra que Dios quiere para nosotros. Dios dice, se preparó obras para que anduviésemos en ellas. Nosotros como cristianos debemos hacer obras porque debe ser manifestación de lo que tenemos nosotros. Ya sabemos que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso se debe manifestar en nuestro carácter. Y el ejemplo que pone Santiago es ese mismo. Santiago nos dice, señores, Abraham fue justificado por la fe, ciertamente, pero 30 años después, esa fe maduró. Esa fe maduró a creerle a Dios. ¿Usted cree en Dios? Muy bien. Los demonios también creen que es Santiago. Y no solo eso, tiemblan. Nosotros no temblamos de pensar en Dios. Los demonios sí tiemblan, porque lo han visto, porque vieron el poder de Dios. Pero usted no es nada más que le crea a Dios. Que crea en Dios, es que le crea a Dios. Como hizo Abraham. A Abraham le dijeron, vaya y sacrifique a su hijo, pero Dios, vaya. Dios me había dicho que este hijo, ese es de la promesa y me va a dar descendientes. Así que no importa si lo puedo sacrificar, porque este es el hijo que es la descendencia mía. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? No sé, no es cosa mía. Dios me está diciendo. Yo hago caso. Yo hago caso porque mi fe me lleva a eso. Y nos vamos a ir a Lucas capítulo 8, en los versículos 4 al 18. ¿Se acuerdan que esta semana el pastor nos pidió que leyéramos el Evangelio de Lucas? Dicho sea de paso, bastante extenso. Lucas escribe todo demasiado minucioso. El pastor nos dijo, era un doctor que todos los detalles los veía y los ve y pone ese montón de detalles. En los versículos 8 hasta el 18 vamos a encontrar la famosa parábola del sembrador. Y vamos a irnos solo al versículo 14 y al versículo 15, donde nos dice en el 14, y vamos a ver
¿Se acuerdan la parábola del sembrador? A grandes rasgos, para no tener que leerla. Hay 4 tipos, ¿verdad? Es una parábola frecuente de Jesús. Unos caen en la piedra, otros en el camino, otros en los espinos y otros en tierra buena. Versículo 14. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. No llegan a la madurez. Hermano, en la parábola del sembrador hay 2 de las 4 semillas que nacen. No se engañen con personas que enseñen que solo uno es salvo de 4. Ahí hay 2 personas que son salvas. Los que son en los espinos, ponga atención a lo que mismo Jesús, yo lo estoy interpretando, Jesús lo dijo claro. Son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. Vamos al versículo 15, donde vamos a ver los que sí llegan a esa madurez. Pero en cuanto a la palabra que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Esta parábola de Jesús es exactamente lo mismo que habla Santiago. Santiago no nos está mandando a dar fruto, así como Jesús no dijo, ustedes pueden dar fruto, porque ustedes no pueden, porque yo no puedo. Yo puedo llevar fruto, o puedo ser ahogado por preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no llegar a la madurez. Y es aquí donde Santiago nos está hablando. Santiago está diciendo, señores, aquí la fe sin obras está muerta. No estoy diciéndole que usted se va a salvar por la salvación, olvídese eso. Eso es cuento pasado, ya eso, nuestra iglesia debería conocerlo bien. Les estoy diciendo que si usted tiene fe, esa fe debe manifestarse en su conducta, debe manifestarse en su carácter, así como lo manifestó Abraham. Abraham, 30 años, llegó a tener una fe tan madura, a llevar tanto fruto, que estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. ¿Está usted dispuesto a sacrificar a su Isaac? No sé qué problemas tendrá usted en la vida. Y más adelante voy a contarles una experiencia que me pasó esta semana, porque me cuesta sacrificar a mi Isaac. Me cuesta creerle a Dios. Yo tengo fe, yo soy salvo, no dudo de eso. Pero a la hora que llega la prueba, las preocupaciones, y ahora me cuesta. Y el miércoles hablaba con Esteban y le decía, el personaje, lamentablemente, el personaje con el que más me identifico en la Biblia es el papá del hijo endemoniado que se lo llevó a los discípulos no lo pudieron sacar, y llegó y le dijo a Jesús, porque Jesús venía llegando, y Jesús se vuelve y le dice, si crees, se puede, porque para el que cree todo puede. Y entonces el hombre dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero es que no me llega, me cuesta. Mi miedo, mis preocupaciones, mis angustias, me pueden más. Y ahí es donde estamos hablando nosotros. Si usted va a ser un cristiano maduro, esas angustias, esos miedos, esas preocupaciones, las va a dejar. Porque usted va a ser como Abraham. Y eso es lo que Santiago está enseñando en este pasaje. Y es lo que nosotros hoy debemos aprender. ¿Cuántos tenemos miedo del futuro? Les voy a ser sincero, yo dentro de 9 semanas tengo que casarme. Y tengo miedo. No por casarme, porque yo no tengo duda de casarme con Stephanie antes de que doña Isa ataque. Yo tengo miedo por mantener una familia económicamente, porque nunca lo he hecho. Porque yo vivo solo, pero todavía todos los días vengo a enseñarles a mis papás. Porque no me va a enseñar, yo vengo. O sea, nunca me he preocupado por tener que comprar un comestible. Nunca me he preocupado por todas las cosas que hay que hacer como un casado. O sea, nunca. Entonces, el temor, la angustia que yo siento es por tener que experimentar algo nuevo. No porque dude de Stephanie o dude de mí, sino porque no sé cómo es el matrimonio, ¿verdad? Y supongo que todos los que se van a casar tienen que sentir eso, y nadie sabe hasta que está. O sea, nadie aprende nada hasta que cae en el agua. Pero entonces yo digo, ¿cómo voy a pagar, por lo menos ahorita, cómo voy a terminar de pagar la boda, el catering service, el vestido, que los anillos, y ese montón de cosas que se ocupan? Y me pongo a pensar y me lleno de, ay, no, es que no va a poder. ¿Y cómo después voy a mantener a Stephanie? ¿Y cómo voy a comprar comestible? ¿Y cómo voy a todas las cosas que tengo que pagar? Y que o sea, lo normal. Que para los que ya están casados, como dicen, normal. Para el que no se ha casado es como, es mucho. Y entonces,
yo estaba con eso, estaba pensando y leyendo Lucas. Vamos a Lucas 8:50, donde el Espíritu Santo me habló y aprendí que la fe sin obras está muerta. No les digo que ya lo aplico 100%, pero les digo que lo aprendí. Lucas 8:50 dice: al oír esto, Jesús le dijo: no temas, solo cree y ella será salva. Se refería a la hija de Jairo que había muerto y Jesús le dijo: no se preocupe, solo crea. Y me puse a pensar lo que tuvo que haber pensado Jairo. Jairo tenía un problema real, no es un miedo como un miedo, no es qué voy a hacer en el futuro, no, Jairo tenía el problema de hoy se murió mi hija, y se murió, no, se murió, mi hija está muerta. Y Jesús le dice: no temas, solo cree. Esa es una fe madura. Esa es una fe que debemos llegar como cristianos, porque la fe sin obras está muerta. Y eso fue lo que Santiago enseñó. Y eso es lo que nosotros debemos aprender el día de hoy de este pasaje. No debemos pensar que sí es importante descubrir la diferencia entre lo que quiso enseñar Santiago y lo que quiso hablar Pablo, y que como la justificación es solo por medio de la fe. Eso es importantísimo, pero eso no nos va a dar vida cristiana. Santiago le hablaba a cristianos para enseñarles cómo dirigirse en su vida. Y nosotros hoy tenemos que tomar esa decisión. Ahora Luisito pasó y dio fe, dio su testimonio y dijo: por la fe Dios me dio ese cargo. No sé cómo Luis se sintió cuando iba de camino, como si pensó: ¿y si no? ¿Y si no puedo comprar otro carro? ¿Y si no me lo dan? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa? ¿Y si? Porque a mí me pasa, yo tengo que tomar un asunto y veo todos los y si. Y me cuesta decir: solo cree, no temas, solo cree. Porque Dios dijo que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque Jesús dijo: vean los lirios del campo, ni aun Salomón se vistió así, ¿cuánto más no hará por usted vuestro Padre Celestial, hombres de poca fe? Jesús dijo: si los pájaros pueden comer todos los días, ¿por qué ustedes se preocupan? Dios se preocupa por la comida de ustedes. ¿Por qué ustedes se están preocupando por eso? Enseñó la parábola del sembrador: el que no madura es porque las preocupaciones, las angustias y las riquezas no lo dejan madurar. Y estos son los cristianos que pasan toda su vida amargados con Dios porque Dios no les cumple, porque Dios no les oye, porque esto, y pasan ofuscados, pasan estresados, pasan todo, pero simple y sencillamente es porque no creen. Santiago les está diciendo: hombres vanos, hombres vacíos. Si usted tiene fe, créale a Dios. No es nada más creer en Dios. Usted cree en Dios, sí, acepta a Jesucristo y es salvo, pero ahora créale a Dios. Amén. Créale a Dios y usted va a ser un hombre maduro. Amén. Usted puede llevar fruto, pero mientras usted siga preocupado por las angustias de la vida, por las riquezas y por las preocupaciones del día a día, usted no va a ser maduro. Usted va a ser un niño todavía. Su fe debe manifestarse en obras. Y ese es el mensaje que Santiago nos tiene hoy. Y es el mensaje que nosotros debemos llevarnos. Nuestra fe debe generar obras. No son solo obras de que yo voy y le ayudo al hermano que no tiene, y que voy y me porto bien, y voy y no digo malas palabras, y voy y no tomo. Es también la obra de creer en Dios. Es quitar el pecado de la angustia, del miedo, de la preocupación. Esos son pecados. Hermanos, tenemos que ver que esos son pecados que no nos dejan madurar. Y eso es una de las obras de las que está hablando Santiago. Santiago nos está diciendo: su fe debe ser como la de Abraham. Su fe debe ser suficiente para sacrificar a Isaac. Si usted todavía no está dispuesto a sacrificar a Isaac, usted es un hombre vano. Usted es la semilla que no lleva fruto. Y si usted quiere ser esa semilla que lleva fruto, sigue igual. Pero si usted quiere ser agradecido con Dios, si usted dice: no, es que Él me salvó, yo quiero llevar fruto, yo quiero llegar al cielo y que me den coronas. Imagínense llegar al cielo y que te digan: no, salvo pero así como por fuego, ¿verdad? Dijo Pablo. Y ver las obras de uno y puro ver la hojarasca, ¿verdad? Que hasta que echa una. Imagínense la vergüenza de estar frente a Cristo
y nada más ver un poquillo de mono de soya, ni siquiera mucho vamos. ¿Qué va a hacer uno? Apartarse humillado. Soy salvo, sí, estoy en la presencia del Señor, sí, pero qué vergüenza, Señor. Me diste no sé cuántos años de vida y lo que hice fue un poco de sacarte. Y verde, ¿para qué eché uno? Nada más. Eso fue lo que hice. O quiero llegar a la altura del apóstol Pablo, que donde se quemen quedan horas, oro, piedras preciosas, que me den la corona. Son 5 coronas. Y esas coronas no son ni para mí, son para después dárselas a Cristo en la oración. Pero si no tengo coronas, ¿qué le voy a dar en la oración? ¿Ustedes qué quieren darle a Cristo? Todos vamos a llegar frente a Cristo. ¿Qué le queremos dar? Y Santiago nos dice, señores, la diferencia aquí está en qué van a hacer ustedes con su fe. Su fe debe trabajar en el carácter. Su vida, su día a día, debe demostrar su fe. Las preocupaciones, las riquezas y los afanes de la vida no nos dejan llevar fruto. No sé cómo están ustedes en su vida. No sé, y francamente cuando estamos bien económicamente, nosotros nos creemos más cristianos, porque ya no tenemos tantas preocupaciones y nos sentimos bien. Porque en realidad no es que nos sentimos bien, es porque ya ahora no estamos en afanes y preocupaciones, estamos en riquezas. Entonces cuando estamos en riquezas estamos tranquilos. Pero apenas se nos quita un toque la riqueza, ese miedo, ay no, Dios mío, ay pero Señor, ayúdame, ay pero... ¿Y esa? ¿Dónde está la fe? Si nosotros creemos en Dios, descansamos en Él. Cualquier problema que tenemos, lo descansamos. Cada vez que durante esta semana usted sienta una preocupación, dése cuenta que no está haciendo mal. Si usted tiene una preocupación, ore y désela a Él. Oramos. Nos ponemos de pie, por favor. Padre Santo, te agradecemos, Señor, que podemos descansar en ti y sabemos que tú nos has dado el Espíritu Santo que nos da la fe, Señor, y que cuando no tenemos podemos pedirla porque nos la vas a dar, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos puedes ayudar con nuestra incredulidad, Padre, y darnos esa fe madura para que podamos llevar fruto y descansar en ti, Señor. Rogamos que nos ayudes a madurar, Señor, que el Espíritu Santo nos llene de fe, Padre, para confiar en tu palabra, Señor, confiar en ti y poder sacrificar a nuestro Isaac. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén.